una reforma laboral, pero vamos a revisar las leyes laborales actuales y entonces les damos trabajo a ustedes. Eso es un engaño vil. Pero dicen además, de esta manera para reducir la informalidad, y claro, son tan sensibles particularmente de mujeres y de jóvenes, bienvenidas compañeras trabajadoras, están aquí, madres, etcétera, y jóvenes, para eso va a ser. Y además, para que los emprendedores y las empresas puedan contratar trabajadores y crecer con una buena predisposición de las leyes para respeto. Entonces ustedes, pues, para ustedes den trabajo, porque ya saben, el Estado se achica, ustedes son los que tienen que dar trabajo a la gente. Claro, si van a dar trabajo, pues ahí vienen las condiciones de lo que están solicitando. Este planteamiento no es nuevo, compañeras y compañeros, pues también lo que hay que entender, no es nuevo. Es lo mismo que se planteó en los años 80 y 90. Y yo que he examinado todas las cartas de intención, las 16 que hemos tenido, porque esta es la 17, de las 16 que hemos tenido entre 1983 y 2003, todas incluyen lo mismo. Y si vemos el panorama de América Latina, las cartas de intención fueron iguales en todos los países. Y si vemos los resultados de esas políticas en América Latina, yo no les puedo demostrar ahora, lastimosamente no teníamos una proyección para hacerlo, pero aquí tengo los datos. De acuerdo con las proyecciones en América Latina, en todos los países latinoamericanos cayó el empleo y aumentó el desempleo y el subempleo con la aplicación de esas mismas recetas. Entonces, de una parte ya tenemos experiencia histórica, ya ocurrió, esto no nos va a salvar, no es que va a venir y nos van a dar trabajo, no es cierto, ya tenemos experiencia histórica. Pero además tenemos otra cosa que es bárbara y que la gente tampoco conoce bien. La propia carta, ya no la carta de intención, sino el documento final de la firma con el Fondo Monetario Internacional, el documento del Fondo Monetario Internacional está en inglés, pero ese documento dice que nosotros, una vez que firmamos todo, que ya tenemos todo nuestro crecimiento en el 2017, que era del 2004, del 2.4%, en el 2018 va a ser del 1.1%. En el 2019 menos 0.5%. Y en el 2020 0.2%. Sí, el mismo fondo prevé que al menos hasta el 20, disculpen compañeros, estamos jodidos. Es lo mismo. Y del empleo dice, si en el 2016 era del 5.2 el empleo, en el 2017 fue del 4.6, en el 2018 es del 3.7, en el 2019 se recuperará al 4.3, es decir, menos que en el 2017, pero en el 2020 se recuperará solamente al 4.7, es decir, supera con una décima lo que teníamos en 2017. Si esas son las proyecciones del propio fondo, ¿qué estamos haciendo? Estamos caminando al revés de lo que se debería caminar. Si ellos mismos están previendo esta situación de desempleo, entonces si ellos mismos están previendo que nuestro desempleo va a ser casi 5% al 2020, ¿de qué estamos hablando? De crear empleo en el Ecuador. Entonces, tenemos un problema ahí a solucionar. ¿Y cuáles son las propuestas para ir terminando y seguir conversando con ustedes también, compañeros? ¿Cuáles son las propuestas para dar empleo? Ahí sí que son varias de las propuestas. Una, vamos a reformar el código, porque según los empresarios el código del trabajo es el que nos estorba para poder dar empleo. Entonces, ¿vamos a reformar? Perfecto. Dicen dos cosas. Uno, los trabajadores que ya tienen empleo, a ellos no les vamos a topar. Esto es para los nuevos trabajadores, es decir, para
estén desempleados, subempleados, vengan a trabajar bajo las condiciones nuevas. Eso es falso, es engañoso, porque también quitarán derechos finalmente a los que están ya trabajando. Es engañoso. Pero bueno, suponiendo que tengan buena fe, disque, y van a hacerlo con los nuevos. Entonces, ¿qué dice? Para los nuevos, vamos a alterar su jornada. ¿Cuál es la alteración de la jornada? Que cumplan las 40 horas semanales, pero en 3 días y medio, o en 6 días. La jornada es de lunes a viernes, 8 horas, 40 a la semana. Nos dice que se cumplen 3 días y medio. Esto es lunes, martes, miércoles y jueves en la mañana. ¿Cómo? Aumentando las horas de lunes, martes, miércoles de 8 a 12 horas. 12 lunes, 12 martes, 12 miércoles y las 4 restantes el jueves en la mañana. Listo. Primera fórmula. Segunda fórmula. Que no trabajen los 5 días de lunes a viernes, sino de lunes a sábado. Es decir, 7 horas diarias más 5 el sábado, con lo que completan las 40 horas. Entonces dicen, además, los trabajadores se van a sentir felices, porque tienen jueves tarde libre, viernes, sábado, domingo libres, se podrán dedicar a viajar a Europa, a lo que sea, ¿de acuerdo? Y los otros se sienten felices porque ya trabajan 7 horas al día y el sábado solo 5 horas. El resto se dedican a la familia, se divierten con los niños, con los nietos, si es que es del caso, listo. Pero como es para la nueva población, sobre todo va a afectar a los jóvenes y a las mujeres, porque esa es su intención. Lo que no dicen es que con eso suprimieron el pago de las horas extras y de las horas suplementarias, porque el código dice que pasadas las 8 horas, que es la jornada máxima, todas las otras son con recargos. De lunes a viernes el 50% y el sábado el 100%. Eso no dicen. Se libran del pago, por tanto, de recargos al aumento de jornada que resulta de cumplir 40 en 3 días y medio, o pasarla a que los sábados también sean días de trabajo obligatorio. Se han librado de pagar las horas extras y los trabajadores nuevos se sentirán felices, porque a nosotros, los viejos, nos pagarán las horas extras, pero los nuevos felices porque no les pagarán horas extras, pero tendrán jueves, viernes, sábado, domingo para ir a Europa. No hay más remedio. Linda solución. ¿Están pensando en dar trabajo? Sí, en dar trabajo en las peores condiciones posibles en cuanto a la jornada. Segunda fórmula que dice: remuneración básica para los trabajadores, salario mínimo. Hasta hoy se negocia en el Consejo Nacional de Trabajo y Salario, se negocia Estado, trabajadores y empleadores. Dice, si es que no se alcanza un acuerdo, esto hay que someterlo a una fórmula matemática, que la ponen allí, es una ecuación matemática, dice, si no se llega a un acuerdo, se aplica esta fórmula. ¿Qué significa eso? Primero que con la fórmula ya no hay necesidad de negociación, si es que se va a aplicar. Y la fórmula tiene que ver con el índice de inflación existente, hoy es 0,4%, sobre el índice del Producto Interno Bruto de los 2 últimos años. El Producto Interno Bruto del Ecuador son 100.000 millones de dólares en la actualidad. Bueno, pero cuando se estudia económicamente, matemáticamente la fórmula, han encontrado la fórmula para subir lo mínimo de lo recontra mínimo posible. Porque si es que hasta hoy negocian y hasta hoy alcanzaron, vamos a suponer, no que se suba 8 dólares, sino que se suba 4 o que se suba 2, con esta fórmula van a subir 0,4 o máximo 1, es decir, $1. Y será la fórmula, dice que para la nueva remuneración básica, si es que no se alcanza
el acuerdo entre las partes, porque el Ministerio de Trabajo deberá aplicar forzosamente esa forma. Es decir, otro engaño más a los trabajadores. Van a impedir la subida de los sueldos y salarios por negociación, y va a haber una fórmula matemática que es el mínimo posible para subir el salario de los trabajadores, que estará en función de la inflación y de la producción interna nacional. En los años 80, cuando el FUT planteaba la subida de salarios sobre la base de la inflación, los empresarios se opusieron permanentemente y dijeron jamás una indexación del salario con la inflación. Hoy, como la inflación por dolarización, esa es una ventaja ciertamente, pero no una ventaja para el salario. Si hoy, por la dolarización, el índice inflacionario es menos que 1, entonces resulta que si es que vamos a subir con eso a los trabajadores, los salarios son lo más mínimo posible. Entonces ahí la fórmula. Antes no a la inflación, hoy sí a la inflación. Eso sería la fórmula. Con lo cual están cortando las. Otra fórmula.